Se arranque grado. Bueno, entonces, buenos días a todos. El día de hoy vamos a revisar un tema basado en las secuelas de la enfermedad de Pertes. Mi nombre es Camilo Restrepo. Yo soy uno de los residentes que empezó este mes a rotar aquí en la clínica Noel. Entonces, eso. Entonces, los objetivos que me tracé para esta revisión, vamos a recordar rápidamente qué consiste la enfermedad y cuáles son sus características más relevantes. Vamos a definir las secuelas principales de la enfermedad de Pertes y finalmente vamos a exponer las opciones de manejo de las secuelas basado en lo que nos dice la literatura, mencionando, digamos que los procedimientos mayores y más importantes para el control de estas. Con respecto entonces a la definición, sabemos que es una alteración de la circulación a la cabeza femoral que va a resultar en un grado variable de osteonecrosis y condronecrosis que va a comprometer el crecimiento de la epífisis en la fase inicial de la enfermedad. Generalmente, digamos que el grado de deformidad y lo que reportan en algunos de los textos y de trabajos va a depender de la necrosis inicial o en la etapa de necrosis que termina la enfermedad, y finalmente ese hueso necrótico se va a resolver y será reemplazado por un nuevo hueso, configurando así pues todas las deformidades que esto conlleva. Es importante que no vamos a olvidar, y esto es para que lo tengamos en cuenta, sabiendo que aquí tenemos internos y estudiantes, que lo más, digamos que las características más importantes es que se va a dar en la población entre los 4 y los 8 años. Generalmente esos pacientes van a ser menores de 15 años, vamos a tener una predilección mayor por los hombres con las mujeres, que puede desde 3 a 1 y en algunas series va desde 5 a 1 en la relación con esto. Y finalmente podríamos tener un compromiso bilateral cuando estamos aproximadamente entre un 10 a un 13%. El cuadro clínico se asocia principalmente a una marcha con cojera en los pacientes que se puede exacerbar sobre todo con la actividad física. El dolor puede ir desde la región inguinal, puede transcurrir a todo lo largo del muslo por la cara anteromedial y en algunos casos alrededor del trocánter e incluso terminar en la rodilla. Adicionalmente se asocia con un signo de Trendelenburg o una marcha en Trendelenburg. Y finalmente, debido pues al componente mecánico que esto puede tener, y más adelante vamos a explicarlo un poco más detallado, y finalmente el paciente puede tener limitación para los movimientos de abducción, sobre todo de la cadera afectada, y también vamos a tener compromisos de la rotación interna. Recordando entonces las fases de la enfermedad, sabemos que tiene 4 fases, una fase inicial que dura aproximadamente 6 meses y es denominada como una fase de necrosis también por los autores, en donde vamos a evidenciar principalmente fracturas subcondrales, quistes en la región de la cadera, vamos a tener en algunos casos aumento del espacio medial de la articulación coxofemoral y en algunos casos vamos a tener un núcleo de crecimiento que es pequeño. Cuando ya pasamos a la fase 2, luego de los 6 meses iniciales, es lo que denominamos ya la fase de fragmentación. Hay un aumento, o hay una alteración de la radiolucidez epificiaria y en algunos casos podemos tener un aumento de la lateralización de la cadera para después irnos a la fase 3, que ya sería una fase de reosificación, en donde digamos que la característica principal es que la reosificación empieza desde la región lateral y se va yendo hacia la región más medial de la cadera. Vamos a tener que el núcleo eficiario está, digamos, colapsado completamente, como una de las características más importantes, y finalmente vamos para la última etapa, que sería la etapa de remodelación, en donde ya generalmente el paciente adquiere, digamos que una madurez o un desenlace final de toda su enfermedad, estando ya pues en la fase de secuelas, y veríamos ya como tenemos una reosificación completa de la cabeza femoral, comprometiendo adicionalmente el techo o el acetábulo, generando una remodelación adicional, y vamos a ver que eso empieza a generar unas características muy importantes alrededor de la cadera, como una cabeza grande, es decir, una coxa magna, un cuello corto, todo esto asociado pues a la fase de secuelas. Y para entrar en materia de una vez, que es lo que nos compete, para determinar cuáles son esas secuelas o cómo se definen las secuelas de la enfermedad de Pertes,
vemos que este autor Stulberg nos da, digamos que una herramienta para evaluar cuáles son las características principales de la fase final de la enfermedad. Se debe hacer con radiografías AP y radiografías de rana de la pelvis, en donde podemos dividirla de 1 a 5 estadios. Generalmente el estadio 1 sería una cabeza femoral normal, como lo vemos en la imagen de la derecha, que parece que, digamos, no tuvo ningún compromiso o ninguna secuela luego de la enfermedad. Pasamos al estadio 2 de las secuelas, que ya sería, digamos, una cabeza esférica, pero con una coxa magna, un cuello corto, y podríamos ver adicionalmente cómo tendríamos un acetábulo inclinado. Cuando vamos a la fase 3, ya estos pacientes podrían tener una cabeza más ovoide y adicionalmente un compromiso acetabular, el cual se va a remodelar junto con la cabeza, volviéndolo pues así en un, digamos, estadio anesférico congruente. Para el estadio 4 tenemos que ya los pacientes podrían desarrollar una cabeza un poco más aplanada, con unas características más cilíndricas y que adicionalmente compromete de forma simultánea el acetábulo. Esto lo definen principalmente dado que más de 1 centímetro de esa cabeza femoral es plano asociado al acetábulo, digamos que tiene la misma dirección y las mismas características. Y finalmente ya en el estadio 5 sería pues el colapso de la cabeza, generando pues una superficie irregular y en algunos casos un acetábulo que no es completamente congruente a esto. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque digamos que esta clasificación nos ayuda a predecir, nos ayuda a dar unas características o nos ayuda a determinar qué pacientes van a desarrollar artrosis aproximadamente a los 40 años, y lo definen generalmente como que los estadios unidos serían estadios esféricos y congruentes, los estadios 3 y 4 serían estadios que son anesféricos pero congruentes, y ya el estadio 5 sería pues un estadio que lo determina como anesférico e incongruente. Si vemos el estadio 5, vamos a tener un 78% de riesgo de desarrollar artrosis a los 40 años, según como lo define este autor. Finalmente, entonces, ¿qué deformidades vamos a adquirir en las secuelas? Vamos a tener una pérdida de la esfericidad, vamos a tener un aumento del tamaño de la cabeza femoral, vamos a tener una coxa vara o un cuello corto, vamos a tener un desplazamiento lateral de esa cadera. En algunos casos podríamos tener una osteocondritis disecante secundario a que no se logró tener una revascularización completa de esa cadera, y obviamente pues allí perderíamos la integridad del cartílago osteocondral, la superficie pues cartilaginosa de la cadera. Y finalmente un pinzamiento femoroacetabular, que eso es bastante importante, porque cuando uno está leyendo el tema de secuelas de la enfermedad de Perthes, todo lo relacionan con el pinzamiento femoroacetabular, sea un pinzamiento intraarticular o sea un pinzamiento extraarticular. Generalmente, entonces, el cuadro clínico de estos pacientes va a ser un dolor inguinal, que va a ser todo secundario a una sobrecarga mecánica, y todo esto debido a una inestabilidad estructural, al pinzamiento femoroacetabular, como ya lo mencioné previamente, y ocasionalmente se asocian a enfermedades del labrum, debido a que esa alteración en la anatomía normal de la cadera va a generar un aumento del estrés o el trauma alrededor de la articulación de la misma, generando así una lesión del labrum. Y adicionalmente, si lo vemos clínicamente, vamos a tener una alteración en la abducción, podríamos tener una alteración en la alineación, sobre todo desde la región proximal, debido a que tendríamos coxas varas, y eso nos alteraría mucho el eje, pues nos alteraría el eje mecánico de toda la extremidad. Podríamos tener compromiso de la longitud articular, y finalmente, por toda esa alteración en la mecánica de la cadera, los pacientes tendrían, o generalmente se asocian a signos del tren del Lembourg. ¿Qué hay que hacer entonces con estos pacientes? Hay que establecer la causa exacta de los síntomas, cuál es el dolor, y hay que abordarle específicamente. Vamos a mencionar qué nos recomienda la literatura con respecto a esto. Entonces, esto, como les había dicho, vamos a mencionar cuáles son los procedimientos que nos proponen en aras del tiempo, pues, y ya para hacerlo de una forma más práctica. Entonces, cuando tenemos una coxa vara, lo que nos recomiendan es que lo ideal sería
realizar una lateralización y una distalización del trocante. ¿Para qué? Para poder tener una mejoría en la mecánica de la cadera, tratar de, digamos, mejorar o desaparecer ese síndrome de tendón del embut, y adicionalmente podríamos acompañarla de un alargamiento del cuello femoral, ya sea con una osteotomía valguizante, para así mejorar la discrepancia de las extremidades. Aquí vemos a la derecha pues cómo podría ser un esquema de esto. Digamos, como vemos aquí, hacen una osteotomía pues alrededor del trocánter mayor y logran hacer un descenso del mismo, y esto, si vemos aquí como tenemos insertados pues los abductores, esto mejoraría pues el brazo de palanca del uno. Cuando estamos enfrentados a una coxa magna, generalmente nos ayudan o nos describen que la definición de una coxa magna sería tener en cuenta el diámetro de toda la cadera va a ser mayor al 10% con respecto a la cadera contralateral, o generalmente se asocia también a una coxa plana, en el cual tenemos un colapso, una pérdida de la altura aproximadamente un 25% con respecto a la contralateral. En estos casos, ¿qué nos recomiendan? Generalmente recomiendan hacer una fluoroscopia dinámica para determinar cuál es el verdadero punto de rotación de la cadera y dónde es que está generando algún grado de pinzamiento interarticular, y en este caso tomar la decisión con respecto a si vamos a realizar una cefaloplastia o una osteotomía. Hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener enfermedades o pueden tener osteocondritis disecante, y en este caso, cuando estamos haciendo el procedimiento en el intraoperatorio, se podría manejar el defecto mismo pues con un OAT o un injerto autoinjerto. Vemos aquí entonces cómo, digamos que una de las opciones que nos da la literatura, pues, o este trabajo en el que encontré este esquema, vemos cómo la coxa magna y la coxa plana nos ayudan haciendo una osteotomía a nivel del cuello del trocánter, cerrando el trocánter por el cuello femoral y la cabeza para darle una forma más esférica, y finalmente se acompaña de una osteotomía del trocánter mayor para darle un descenso y así mejorar ambos componentes que nos alteran la mecánica de la articulación de la cadera. Hay otro componente que se puede asociar a en estos pacientes que tienen secuelas de la enfermedad de Perthes, y es, digamos, una alteración en la torsión femoral, que generalmente se asocia a un sobrecrecimiento anterior de la cabeza femoral, y lo mencionan en los textos como si el paciente tuviera una doble cabeza. ¿Qué es lo que pasa? Hay que tener en cuenta ahí hay que diferenciar en este caso cuando es una retrotorsión real, que generalmente es lo que vemos en aquellos pacientes que tienen un deslizamiento epifisiario y quedan, pues, digamos, y hay que intervenirlos por esa retrotorsión. El paciente tiene el movimiento completamente bloqueado, pero en este caso nos mencionan y nos aclaran que eso es una retrotorsión funcional, en donde existe una relación entre la cabeza femoral, la verdadera, que es esta, como debería ser, y la falsa, que sería este componente anterior, y hay que tener en cuenta que esto no está alineado con el cuello del fémur. ¿Qué es lo que nos explican? Que toda esa todo ese compromiso y toda esa historia natural de la enfermedad, en donde al final empezamos a tener una remodelación de la cabeza femoral, genera una alteración en este eje que debería ser, digamos, en todo el centro de la cabeza. Se forma un nuevo centro en la cabeza femoral nueva, y eso hace que el paciente, para poder realizar un movimiento de rotación interna y abducción, esos pacientes deben hacer una rotación externa mucho mayor del fémur para poder hacer una flexión adecuada de la cadera. Entonces, lo que nos recomiendan es que deberíamos hacer una resección del sobrecrecimiento anterior, e incluso adicionalmente realizar una osteotomía intertrocantérica que sea valguizante y flexora, para así lograr tener una alineación adecuada y mejorarle el movimiento a la cadera femoral que está afectada. Cuando ya empezamos a hablar del pinzamiento intraarticular como otra de las, digamos que de los síntomas o de los signos que nos puede dar esas secuelas de la enfermedad de Perthes, en varios de los textos que leí generalmente recomiendan realizar una luxación controlada de la articulación y hacer una osteocondroplastia, sobre todo
también verificando bajo el fluoroscopio para determinar dónde es el pinzamiento real. Dicen que podemos tener un pinzamiento tipo CAM, que es, digamos, lo que más se podría ver como una jiba allí en toda la región más proximal del cuello femoral, y en algunos casos se generaría un pinzamiento mixto o un pinzamiento tipo pincer secundario pues a toda esa remodelación asociada que se genera en esta enfermedad. Entonces, recomiendan hacer un procedimiento el cual se llama un alargamiento relativo del cuello femoral, combinado en algunos casos con la osteotomía del cuello femoral y un descenso del trocánter. En algunos casos reportan que puede ser el trocánter mayor, ¿cierto?, para el pinzamiento extraarticular, y adicionalmente el trocánter menor, y así digamos que limitar ese pinzamiento isquiofemoral. Aquí vemos entonces cómo se hace la osteotomía de descenso del trocánter, y finalmente luego el procedimiento de un alargamiento relativo. Parece que el paciente pues en esta imagen puede tener un mejor espacio aquí en la región proximal y mejorando la mecánica de la cadera. Y finalmente hay que recordar que podemos tener un componente acetabular en esta fase de secuelas. Generalmente podríamos tener un acetábulo displásico asociado pues o secundario a una fusión prematura del cartílago trirradiado. Siempre va a estar relacionado con la deformidad femoral y cuál es la fase de secuela o cuál es la anatomía en la que quedó la cadera. Podemos tener un aumento del radio del acetábulo, una menor profundidad y generalmente un acetábulo que es un poco más vertical, y nos mencionan que en este caso podríamos hacer una osteotomía de reorientación como la osteotomía periacetabular para mejorar, digamos, el cubrimiento de esa cabeza femoral. Adicionalmente, podríamos tener un caso, o digamos, nos podrían recomendar también hacer una osteotomía valguizante de la cadera asociado a un procedimiento de Shelf o una acetabuloplastia de Shelf, en la cual podríamos también mejorar ese cubrimiento y así evitar o controlar esas fuerzas cizallantes que van hacia posterior y superior de la articulación de la cadera. Entonces, para pasar ya a la revisión del paciente, como conclusiones tenemos que es fundamental reconocer el cuadro clínico inicial de esos pacientes para determinar el estadio, iniciar el manejo temprano y evitar unas secuelas mucho más graves. En el contexto de estas secuelas, el examen físico es fundamental para determinar cuál es el problema del paciente, relacionarlo con las imágenes que tenemos y así tomar una conducta adecuada y menos mórbida para el paciente. Y ya pues como lo vimos, existen varias opciones para el manejo de las secuelas. Cada una pues tendría una indicación específica y digamos que eso es lo que nos trae el día de hoy para revisar este paciente.